Buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todos nuestros suscriptores. Hoy les voy a tocar un tema muy interesante, pero también muy, digamos, de recuperación o de volver otra vez el tiempo atrás, ¿sí? ¿Por qué volver el tiempo atrás? Porque ahora yo voy a hablar de los famosos o conocidos mayas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ellos desarrollaron una gran cantidad de conocimientos. Bueno, les voy a hacer una, digamos, observación. Ahorita voy a hablar de estos, nuestros ancestros, los mayas, pero no voy a tocar algo relacionado con lo actual. Voy a pensar que estoy allá, en aquel mundo en donde se desarrollaron muchas cosas, y trataré de no tocar temas parecidos a los que ya conocemos, ¿sí? Entonces, aunque voy a utilizar letras en español, tal vez no tenemos una buena información de cómo se escribía mayas, ¿sí? Después vinieron otras gentes y ya dijeron que ahí estaban los mayas, pero no nos dijeron en un retablo, en un manuscrito, que así se escribe mayas. Pero así lo vamos a dejar. Por lo tanto, ahorita vamos a empezar a trabajar con los mayas, ¿sí? ¿Qué pasa con los mayas? Estuvieron aquí, estuvieron en esos tiempos por aquí, por estos estados de México, ¿sí? Ahora ya México. Pero aquí en el tiempo, pues no sé cómo se habrán conocido, pero ya había algo relacionado con el material del que estaban ahí discutiendo. Les voy a poner un ejemplo sencillo y de ahí va a partir muchas cosas. Una de las razones de por qué los mayas empezaron a pensar es porque empezaban a ver que crecían árboles de este tipo, ¿sí? Y como había mucha vegetación en esos años, ¿sí? En esos tiempos, ¿qué pasó entonces? Pues observaban una de las grandes cualidades de estos señores mayas, es que observaban. Ese es un gran legado que todavía no sabemos cómo se perdió. Pero, pues ya ustedes saben, por la conquista, por la invasión o por la llegada de otras gentes. Pero algo que tenían muy en mente era la observación, ¿sí? La observación, ¿sí? Y ahí pensaron que debería de hacerse algo. Entonces, así en forma sencilla, ellos empezaron a conocer el triángulo, las líneas, el círculo, y aquí pueden agregar otras formas de línea, pero ahí empezaron, ahí está toda la tarea que hicieron los mayas o estos señores mayas. Entonces, no voy a tocar temas, como les dije, de actualidad, pero ellos decían, ¿qué pasa aquí? Parece que aquí hay una base que no la vemos, ¿sí? Parece que ahí hay una base, o no la vemos, pero podemos hacerlo así, ¿sí? Entonces ellos decían, pues parece que aquí hay una forma, abajo parece que hay una forma, y vamos a pensar que tenemos esta forma, ¿sí? Esta forma que nos las estamos imaginando. Esa es otra de las cosas que nos dejaron estos mayas o estos señores mayas, que ya podemos imaginar.
ya podemos pensar, ya podemos tener ideas. Eso se perdió. Pero con estos digamos, argumentos o estos, digamos, formas de ver las cosas, podemos imaginar o trasladarnos hasta aquella época y ver qué pasaba en esos tiempos. Entonces ellos decían, si tiene como base esta forma, que actualmente ya sabemos qué forma es, por eso les digo, no voy a tocar temas actuales. Y dicen, ¿qué pasa si hacemos otra figurita ahí adentro? ¿Sí? Bueno, entonces ya tienen esa figura. Ahora, queremos una cosa parecida a esta, ¿sí? Y entonces dicen, pues, ¿qué pasa si unimos este con este? Este con este y este con este. ¿Sí? Ustedes ya van viendo algo más interesante. Y después dicen estos señores, pues ¿qué te parece si por estas líneas, aquí las representamos así, esta línea así, esta línea así, esta línea así, esta línea así? ¿Y qué es lo que vamos viendo? Secciones, ¿sí? Secciones iguales. Secciones iguales. Aquí como aquí se presenta esta forma de la naturaleza, de la vegetación, ¿sí? Secciones iguales. Eso es lo que ellos querían que viéramos. Entonces, ya que tenemos esto, estos dicen, pues, ¿qué te parece si le quitamos aquí un pedazo? ¿Sí? Entonces queda ahí, debería de quedar otro cuadro más chiquito que este, o este, ¿sí? Entonces, pues aquí lo dibujaron así. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes agarran una tela y la levantan así? Queda como pico, ¿sí? Entonces, si aquí agarramos de aquí adentro y la levantamos, la sacamos en tercera dimensión, como podría ser el caso ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar una cosa parecido a esto. No me crean. ¿Sí? No me crean. Pero ahí está la idea. ¿Sí? Y aquí está el otro cuadro, más pequeño. Y ahí está las líneas estas, centrales. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? ¿O qué es lo que estamos viendo? Porque esto se puede levantar tan alto como pudiéramos lograrlo. Pero después dicen, pues, ¿qué te parece si esto lo hacemos más gruesecito para que pudiéramos ver si se parece a esto? Porque, ¿qué pasa cuando ustedes trepan a un árbol? Pues van agarrando secciones de ramas, ¿no? Secciones de ramas, y esas secciones de ramas pues les van permitiendo subir, subir, subir. Entonces estos mayas decían, pues por aquí hay que hacer algo, ¿sí? Algo para subir. Entonces dicen, pues aquí les vamos haciendo esto, ¿sí? Y aquí fracciones como si fueran ramas. Y va quedando eso. ¿Qué es eso? Eso es una escalera, ¿sí? Los mayas ya estaban descubriendo la escalera, ya estaban descubriendo estas líneas, estos arreglos iguales. Entonces aquí ya tenemos esta que ellos, no sé cómo surgió el nombre de pirámide, pero parece que otras personas vinieron y asociaron esto con otras cosas que hay en otros países y dicen, pues esto parece una pirámide como las de Egipto, ¿sí? Esos señores que vinieron y escribieron, dicen, pues esto parece una pirámide. Ahora imagínense que la rotan y de los 4 lados está igual, ¿sí? Entonces, esto
no sé cómo llamarle, pero actualmente le llaman pirámide, pero en ese tiempo, ¿qué nombre le podríamos haber puesto? Si se trata de un trabajo que tiene que ver con la imaginación, con el pensamiento, con la forma de construir ideas, ¿sí? Eso es lo que nos dejaron los mayas. Entonces dicen, pues ya tenían entonces su observatorio, ya tenían una forma de ver cómo se arreglan las estrellas y cómo cambia el tiempo. Entonces, por ahí ni conocían, no nos dejaron la palabra tiempo. La palabra tiempo vino después con estos señores. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí ustedes pueden decir, pues por de aquí y acá hay una altura. Y eso ya estamos usando términos, ¿sí? Que no quería yo meter. Pero ahí ya podemos ver una altura, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, en la medida que se van subiendo a una azotea, a un edificio, ¿sí? O a una forma de construcción muy alta, ¿qué pasa cuando llegan hasta arriba? ¿Sí? Cuando llegan hasta arriba, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué sienten o qué observan? Ahí es donde tenemos que ver las cosas. ¿Qué pasa o qué se puede observar ahí? ¿Sí? Y esa era la razón de por qué los mayas querían hacer estas construcciones, para que pudiera uno subir hasta el último piso, de aquí para acá es el último piso, y ver qué pasa. Si esto estaba plagado de árboles, o plagado de pinos, después ya vinieron otras gentes y dicen que estos son como pinos, ¿sí? Como pinos, pero si había muchos pinos, quiere decir que estos mayas no podían ver por la enorme cantidad de vegetación que había en esa época. Pero vegetación, para que ustedes tengan una idea, verdaderas junglas llenas de árboles, llenas de plantas, en donde también había flora y fauna, ¿sí? Y ahí una gran, digamos, oportunidad para muchas cosas. Pero a raíz de que pudieron construir esto, dicen, pues después de observar en la torre, de ver las estrellas, podemos ver que cada ciclo, ¿sí? Cada ciclo de la época, ahí todavía no entraba la palabra, digamos, que conocemos como las estaciones del año, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Entonces dicen, pues aquí hay 4 estaciones y aquí vamos a trazar estos puntos. Y como cada estación tiene un número de días que se pueden contar, porque ya tenían su verdadero observatorio, entonces podemos trazar aquí un número de pisos o escalones. Entonces ellos ya conocían lo que es un escalón. Y así fue como hicieron esta construcción, que después le llamamos o le llamaban en reconocimiento a un personaje, y le pusieron Chichén Itzá, ¿sí? Y ya saben ustedes que por dónde está, por Yucatán. Aquí le faltan más detalles, eso es lo que también hay que ver. Y se pueden incluir más detalles para saber qué quiero representar en esta construcción o en este trabajo. Pero de eso nos vamos a ocupar en otras secciones. Por lo tanto, ahí ya tienen esta construcción o edificio, perdón, no voy a utilizar palabras nuevas, esa construcción que le dieron por nombre Chichén Itzá, ¿sí? Y ahí ya las 4 estaciones del año, las que ustedes ya conocen, 1, 2, 3, 4. Entonces, y con los números de escalones igual al número de días que duraba cada estación o cada época, ¿sí? Perdón por lo de estación, pero me es difícil todavía usar palabras que de aquella época, pero de entrada eran palabras especiales.
que de alguna manera ellos empezaban a dejar a disposición de mucha gente. Entonces, el gran problema de esta información que se fue guardando, que se quedó ahí representada, era de que se transmitía de persona a persona. De persona a persona se transmitía. Por ejemplo, este grupo de personas que hicieron esta obra, esa construcción, se la transmitieron a otras. Pero como ocurre actualmente, si ustedes le transmiten información a otra persona, guarda lo que es posible que capte su imaginación, su cerebro, su capacidad intelectual de ver, de imaginar y de construir ideas, ¿sí? Entonces, ese fue un gran defecto. Bueno, no defecto, porque si hubieran seguido con vida esas personas, posiblemente hubieran dejado bien establecido cómo se hace esta información o cómo se construye. Por ejemplo, si ustedes hablan con un carpintero, actualmente casi ya no saben hacer cosas muy especiales como hace años se hacían los muebles, porque ya la idea se va perdiendo y cuesta mucho trabajo estar pensando. Esa es la idea de estas personas que dejaron esas construcciones. Entonces ahí ya tenemos digamos, trabajo que dejaron los mayas. Y entonces por ahí podemos empezar a sacar más ideas de cómo es que se fue avanzando. Imagínense, dicen estos señores, pues ya tenemos esta idea, aquí tenemos esto. ¿Cuál es la otra preocupación en esa época? ¿Sí? Vamos a suponer que estamos hasta aquí abajo. ¿Sí? Y esta es la parte que está aquí abajo. Y dicen estos señores, pues a esta parte, porque también tenían problemas de vivienda, es decir, ¿a dónde nos vamos a meter para vivir? No me lo crean, pero seguramente vivían como changuitos, quedándose en un árbol, haciendo lo posible por cubrirse, y ese era su refugio. Pero ahora dicen, ¿podemos hacer esto? Sí. ¿Tenemos material? Sí. ¿De dónde sacamos el material? Pues en este caso voy a utilizar palabras actuales. Era caliza, era arcilla, era arena, era agua y moldes. Moldes para hacer, no sé si utilizaban estas mismas palabras, les repito, pero era la manera de hacer las cosas. Pero además, como ya en esta época conocían cómo se hacían las ollas, ¿sí? Estas ollas, ya conocían el círculo, ¿sí? Y ya conocían esto que es curvo. Pero, ¿qué pasa aquí? Para que se cociera tenían que administrarle fuego. Entonces esa es una de las tareas. Con el fuego estas piezas se ponían duras también, de barro, de arcilla. Y por aquí entonces ya sabían diferenciar cómo era el barro y cómo era la arcilla. Y esa era la observación, la tarea de la capacitación. Le decían a una persona, ve por caliza, pues ya saben, ya empezaban a conocer cuál era la caliza y se las enseñaban. ¿Y qué utilizaban? Arcilla, barro, arena, agua, moldes. Y cómo mezclaban todo, pues en hoyos mezclaban todo y después utilizaban moldes que no sé si les llamaran moldes, pero me estoy imaginando algo para que ustedes me entiendan. Y entonces dicen, pues podemos hacer moldes, ¿sí? Y podemos hacer ladrillos, y podemos hacer verdaderos bloques. Pero para que se cuezan esos bloques, necesitamos ponerles una parrilla y atizarles con leña o
No sé si ya conocían el carbón, creo que no conocían el carbón, pero la leña sí la conocían porque podían ver estos árboles y destruirlos, o esperar a que se destruyeran los árboles con el tiempo y empezar a hacer leña. Y con la leña hacían fuego y con el fuego cocían estos verdaderos bloques, y con estos bloques empezaban a construir esto. ¿Sí? No me crean, no me crean, pero así era lo que ahora conocemos como una cimentación, ¿sí? Una cimentación. Y si aparte de eso, acá hacemos otra cimentación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa cimentación? Ya podríamos tener esta otra encima de esta que está más grande, ¿sí? Y ver lo que se conoce como un pequeño edificio. Y aquí podrían construir otra. ¿Sí? Y ven ustedes, puedo dejar claro para que se vea que ahí pueden reposar, ahí pueden hacer algo. Le voy a borrar esto para que se vea. Y entonces, ¿qué dijeron? Pues por aquí podemos poner entradas y ahí podríamos meternos, ¿sí? A vivir. Esa es una tarea que ya nos dejaron y podríamos mencionar más cosas, más cosas. Si ustedes observan alguna historia de Veracruz, hay un poblado que se llama El Tajín y que tiene esa construcción. O sea que ya estaban pensando en vivir, ya estaban haciendo, digamos, una pequeña habitación para las personas, para los individuos. Entonces, con esta idea, nada más quiero que hasta aquí nos detengamos y vamos a seguir en otro momento para hablar más de qué nos dejaron los mayas. Gracias por su atención, esperamos que esto les sirva y si quieren denle like, compártanlo. Nos veremos en el próximo video. Adiós.